tantas caras amigas de gobierno que yo quisiera aprovechar hoy para contestarles, pero también para ubicar esto en un plano. Cuando empezó este ejercicio en la conversación nacional, yo les decía a ustedes que la palabra conversación tiene unas raíces etimológicas bien interesantes y que los filólogos que la han estudiado dicen conversación es reunirse para cambiar algo. Y yo creo que todos genuinamente queremos cambiar muchas cosas en nuestro entorno y en nuestro país. Esa fue la razón por la cual yo siempre tuve el amor que he tenido por la política, por el servicio público, para poder contribuir a la transformación. Y he creído en la política que se practica con P mayúscula, una política donde lo que esté presente sea el interés general y la participación de todos. Y ese ha sido, digámoslo, el derrotero con el cual hemos hecho política con Marta Lucía, con este gran equipo de gobierno. Y nosotros nos dimos cuenta el año pasado que había un llamado a la acción. Por un lado, yo creo que hay personas que protestaron con argumentos, otros que de pronto protestaron desinformados, otros que protestaron con rabia y otros que no protestaron, pero que también tienen preocupaciones y sentimientos y desean ver cambios. Y el propósito de la conversación nacional era justamente que todos estuviéramos reunidos en un entorno y en un espacio para escucharnos. Hace poco estaba con mi familia, con mis hijos y mi esposa, viendo este documental que ha sido algo polémico, que es el dilema de las redes sociales. Y vivimos en una sociedad donde sí, las redes están ahí, son muy útiles, cambiamos información, compartimos algo que nos gusta, pero también estamos en una era donde los algoritmos nos inducen siempre a que lo que nos gusta, nos guste más porque estamos recibiendo información. Y lo que no nos gusta, que nos guste cada vez menos. E inclusive muchas veces terminan conduciendo a la reacción violenta en el lenguaje, en la expresión. Entonces, poder sentarnos era también decir, la conversación no es partidista, pero podemos tener partido. La conversación no es ideológica, pero tenemos ideologías. La conversación no tiene una religión, pero todos los que tengan una religión pueden estar ahí. Todas las regiones de Colombia, todas las razas. Y yo rescato que ese ha sido un ejercicio profundamente constructivo y un ejercicio que tiene comienzo, que tiene desarrollo y que no termina. Porque en eso yo quiero también recoger lo que decía Daniel. Y lo hemos hablado muchas veces con Marta Lucía, con Diego, con Juan Sebastián. La conversación no terminó. La conversación sigue. Y tiene que seguir. Y aquí está, por ejemplo, mi buen amigo, el doctor Luis Fernando, nuestro viceministro de Educación, que nos acompañó en tantas reuniones. Y siempre la conclusión era, esto debe ser un ejercicio permanente. Y eso es lo que nosotros queremos. Que la conversación con la juventud, para llamar a la juventud a la acción, esté presente. Y eso me lleva a reflexionar sobre temas que ustedes han dicho. Sofía, ¿verdad? Sofía decía cuando estaba interviniendo, oigan, la participación de los jóvenes, el empoderamiento, somos el futuro. Para mí los jóvenes son el presente. Y hay una gran cantidad de políticos y líderes que hablan de los jóvenes y de los jóvenes y de los jóvenes, pero cuando llegan a las instancias de poder, nunca los llaman a asumir responsabilidades. Y yo puedo decirles a ustedes que en este gobierno, en este gabinete, tenemos 3 ministros menores de 40 años. Es más, menores casi que de 38 años. El ministro de Minas, Diego Mesa, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, el director de Planeación Nacional. Y tenemos un grupo de viceministros menores de 35 años en Justicia,
en vivienda, en Hacienda. Bueno, en Hacienda un poquito más, aunque no le digan porque después se la cree, pero tenemos en varios ministerios y a mí eso me motiva, porque es ver a las nuevas generaciones empoderadas, tomando decisiones, haciendo gestión pública. Esa es la mejor manera de empoderar también a una generación que quiere participar. Y muchos de ellos, hijos de la universidad pública, el ministro Malagón o el director Luis Alberto, egresados de la Universidad Nacional, y con ellos muchas veces hablamos de cómo han sido los retos en las universidades, de las conversaciones, de los debates. Entonces a mí me motiva mucho eso, y yo creo que esta conversación nacional nos sirvió mucho para empoderar a los jóvenes del gobierno, pero también hacer el llamado al gobierno. También preguntan, bueno, dígame una. Yo les digo dos. Que nosotros hayamos dicho, todo el que quiera entrar al servicio público puede entrar al Estado ya sin tener que acreditar experiencia. Porque antes era el camino del acertijo, ¿no? Y ahora, yo quiero trabajar, pero me piden experiencia. Y como no he trabajado, no tengo experiencia. 17.836 jóvenes que están en el servicio público, y en eso yo quiero agradecerle al doctor Fernando Grillo, porque lo resolvimos fácil. Necesitábamos voluntad política y además facilitar normativamente. Ahí está. Después tomamos otra decisión, que la práctica sea considerada experiencia. Y firmamos esa ley. Sancionamos esa ley este año. Otro logro importantísimo. Y hay otro que es un tercer logro en la participación de los jóvenes. En toda la planificación, que lo decía Sofi también en su intervención, hablando de los PEDET. En este gobierno, cuando nosotros empezamos, teníamos 2 PEDET terminados. Logramos concluir 14 para cerrar 16, 170 municipios, 11.000 veredas, 6 millones de colombianos. Y estamos próximos a entregar la obra 900 PEDET. Y los jóvenes están participando en esas iniciativas en los territorios. Y yo le he dicho también a Juan Sebastián, y eso lo he hablado también con María Juliana, que quiero hacerle un gran reconocimiento, porque María Juliana, como primera dama, también ha estado con esa orientación clara hacia el tema de juventud, y eso quizás anótemelo como logro de la conversación con la doctora Lina. Creamos la Dirección de Juventud en el ICBF, porque no estábamos cerrando el ciclo de vida. Entonces teníamos primera infancia, niñez, adolescencia y chao pescado. No, aquí vimos, hay que entrar con juventud. Y ahí viene la estrategia Sacúdete, ahí viene también la política pública Sacúdete, ahí viene el acompañamiento del BID y el empoderamiento de los jóvenes para hacer de su talento y su innovación en ese entorno un espacio de proyección. Y yo rescato eso, Sofía. ¿Qué nos falta? Seguir empujando, seguir materializando estos anhelos. Aquí está Daniel Palacios, el viceministro del Interior, y con él estamos haciendo los Sacúdete al Parque en varios municipios, con la ministra Alicia Arango, y los estamos uniendo a la estrategia Sacúdete que se lleva a cabo con el ICBF, con el Ministerio del Deporte, y son entornos positivos y de promoción de la juventud. Y eso me lleva a Archila, ¿cierto? Eso me lleva a 18 años. Bueno, usted sí se ve un poquito mayor también, Archila, yo lo veo, pero está bien. Cuando uno tiene 18 años uno quiere verse un poquito más viejo. Pero escuchándote, me encantó la referencia al tema ambiental, porque yo me identifico plenamente con las nuevas generaciones, porque somos la generación que está viviendo la era del antropoceno. Somos la generación que estamos viviendo los efectos de agendas de años del mundo donde no importaban las emisiones, después alguien pagaba eso, y la verdad es que la estamos pagando todos. Y Colombia es un país que representa el 0.4% de las emisiones mundiales.
pero es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Nunca había pasado por nuestro territorio, vice, un huracán categoría 5, por lo menos no en la historia reciente. Vemos con mayor frecuencia al niño, la niña, y entonces hoy nosotros tenemos que tomar acción. ¿Qué ha pasado después de la conversación? Firmé Escazú, creo, lo firmamos, y se está adelantando un debate en el Congreso que a mí me parece importante, y está yendo a las regiones, y están teniendo las mesas, y me parece importantísimo que ese debate se dé. Pero también, en medio de la conversación, firmamos, y en una promesa de campaña, el acuerdo de Minamata para que Colombia sea un país libre de mercurio. Y firmamos también la ley que prohíbe el asbesto. Y firmamos también la ley que empieza a limitar al mínimo el uso del plomo. Y tomamos decisiones muy audaces y necesarias también para dar un mensaje. Transición energética. Nosotros queremos que en este gobierno Colombia dé el mayor salto en energías renovables no convencionales, y lo estamos haciendo. Solamente hoy ya hemos sextuplicado lo que teníamos en agosto. Este año, con ocasión a la ley de vehículos eléctricos, aún en pandemia, las ventas de carros eléctricos han crecido 80%, porque hay una mayor conciencia. Y debo decir, mensajes, la protección de especies. El año pasado tuvimos una controversia por el tema de los tiburones, que a partir del año 2010 habían sido considerados un recurso pesquero y se había mantenido así. Y entonces nosotros nos sentamos con el equipo de gobierno y dijimos, no, definitivamente aquí tenemos que pensar en el valor de la especie. Y decidimos, Colombia prohíbe la pesca artesanal o industrial de tiburón, pero pensando también en que esos pescadores puedan entrar al pago por servicios ambientales y ser custodios y protectores de la especie. Y me llegó una carta muy bonita de Enrique de National Geographic, donde él me decía, esta es una decisión no solamente importante desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico, porque decía, la protección de esta especie le puede traer al país en turismo de bioturismo, ecoturismo o turismo de buceo, unos ingresos que pueden ser 7 u 8 veces lo que antes representaba la pesca. Y tomamos otra decisión, que la vamos a llevar el próximo 12 de diciembre a la cumbre de compromiso climático o de ambición climática convocada por Boris Johnson, y es que Colombia quiere llegar al 2030 reduciendo 51% de sus emisiones de CO2. Y nos ponemos todos en esa tarea: transición energética, siembra de árboles, lucha contra la deforestación. Me parece a veces, y yo a veces no entiendo, pusimos la meta y entonces me dicen, ¿sí será que la va a cumplir? No, yo creo que necesitamos metas ambiciosas como país y como generación. Si hemos hecho acuerdos en otras materias de más de 15 años, ¿cómo no vamos a hacer un acuerdo que es para la protección de nuestra generación y la de nuestros hijos? Y eso surgió de la conversación. Esa preocupación recurrente de Daniel y Mota sobre el cambio climático era vital. Y dijimos también, Colombia va a ser carbón neutral en el 2050. Esas son metas que están ahí. Les dije también a ustedes en la conversación que íbamos a promover la Carta Ambiental Andina. La firmamos hace 2 días en Leticia. Por primera vez en la Comunidad Andina de Naciones se firma una carta donde los países nos comprometemos en una agenda común 2030 para proteger el medio ambiente. Entonces yo creo que ahí hay, apreciado Archila, también un avance. Y Manuel me hablaba de emprendimiento. Y primero, chapó, me quito el sombrero. Qué linda historia la que nos compartes del emprendimiento. Y esa ha sido una de las tareas nuestras de gobierno desde el día 0, promover el emprendimiento.
Ahora, ¿qué ha pasado después de la conversación? Después de la conversación, sacamos y firmamos la ley de pagos justos. Mensaje muy importante para el emprendedor. Segundo, le dijimos a los emprendedores que presentaríamos al Congreso un proyecto de ley, una nueva ley de emprendimiento. Estamos trabajando con los amigos del Congreso de la República y esperamos en cuestión de días que pase a sanción presidencial, donde se están habilitando espacios en las compras públicas, donde se están habilitando espacios de financiamiento, donde estamos promoviendo las empresas BIC. Tenemos otro elemento, el fondo de fondos que se creó, ni más ni menos que con SoftBank, uno de los bancos más grandes del mundo en impulsar emprendimiento. Y llegó a Colombia 500 startups de San Francisco para apoyar también a los emprendedores que están creciendo. Lanzamos 6 nuevos nichos o núcleos de Se Emprende. Teníamos el de la Cámara de Comercio en la 94 con 15, el de la Universidad del Bosque, habilitamos el de Barranquilla, que lo visitamos hace poco, teníamos, me falta otro ahí, uno que se abre en Cali con el ICESI, y teníamos otro que se va a abrir en Manizales y otro que se va a abrir con la Universidad del Norte. Es decir, estamos también habilitando esos ecosistemas. Y en lo tributario, ya nosotros lo habíamos logrado, pero lo hemos impulsado, es no pagan renta los primeros 6 años las empresas con base tecnológica o base creativa. La publicidad es parte de la base creativa a cambio de un mínimo de empleos y un mínimo de inversión. Entonces, también ahí hay compromisos, y yo no pretendo que estos sean los logros de Iván Duque, de Marta Lucía, sino son los logros colectivos, y la conversación sirve para eso. Porque toda buena idea enriquece la formulación de políticas públicas. Cristian, ¿cierto? Mi saludo una vez más, todavía me acuerdo, y eso que de pronto no me lo van a oír mis copartidarios, pero yo hace 22 años, un poquito más, tenía el cargo que tiene Cristian. Yo dirigía Juventudes del Partido Liberal en Bogotá, y yo siempre he creído en la participación política de la juventud. Ángel Custodio, el ministro, fue mi compañero en el Senado, y hablábamos mucho de cómo fomentar la participación. Cristian, ¿qué dijimos nosotros el año pasado? Vamos a hacer las elecciones. Conseguimos la plata, hicimos la planeación con el registrador, con ustedes aquí en esta Plaza de Armas, hablamos de eso. Se nos vino la pandemia. Y entonces, la conversación no era cualquier cosa, porque yo le decía al registrador, si hacemos esta elección, que nos va a costar 200 o 300 mil millones de pesos, que es plata que se necesita para atender lo que estamos viviendo, imagínense con que se inscriban 200.000 jóvenes o 500.000. No queda bien. Si vamos a hacer un ejercicio de participación política a esa escala, es porque queremos que sea la mayor participación histórica de la juventud en las urnas. Y por otro lado, también por las restricciones de bioseguridad, por el distanciamiento, por el registro, en fin. Pero el proceso está, y el proceso está listo para cuando el proceso se pueda hacer. Y yo quisiera decirles ahorita, sí, 2021, no sabemos. En este momento pues no tenemos la bola de cristal. Estamos optimistas porque hemos tenido una muy buena tasa de recuperación, estamos optimistas porque el país tiene disciplina, estamos optimistas porque vemos que avanza el tema de vacunas, pero en este momento no nos podemos sentar a hacer una aventura que no signifique un verdadero éxito político para la representación de los jóvenes. Porque eso es a nivel municipal, departamental, y ellos eligen los nacionales. Pero eso no quiere decir que nosotros ya hemos tirado la toalla. No, ese tema es parte de la tarea que hemos hablado con la consejería, con Marta Lucía, con Diego, con el equipo de gobierno, con Lina, y queremos que esto sea una realidad. Querida Jota, muchos temas. Yo le voy a decir una cosa, yo he sido el culpable de no haber radicado el proyecto. Y no porque no la quiera, sino porque yo le he dicho aquí a este señor, a Luis Fernando, varias veces, yo lo he citado, y entonces le digo, a ver, muéstreme la reforma.
Y me han mostrado reformas buenas. Le dije, pero yo quiero una reforma que sea extraordinaria y práctica. Entonces, yo creo que ya hemos avanzado muy bien, por lo menos para lograr 5 propósitos que yo tengo en mente. El primero, yo quiero dejarle a los jóvenes de Colombia la menor tasa de interés histórica que haya tenido el ICETEX. Y eso implica cambiar el fondeo, buscar la manera para que podamos prestar con la menor tasa. Segundo, que establezcamos esquemas de cuota fija en el tiempo, pero que no sean esas deudas eternas que mantienen al estudiante con ese dolor. Y les he dicho, el pago también, o sea, la condonación por desempeño académico. El no tener ya ningún tipo de codeudor y que tengamos un esquema de alivios para los que hoy están colgados. Eso aparte del fortalecimiento de la institución para ser un vehículo de los estudiantes. Que no pierda su naturaleza de ser una entidad, sí, de crédito, pero que tenga la posibilidad de darle esa esperanza al joven. Primero, de que no va a estar viendo el recibo del ICETEX hasta que se jubile, sino que va a tener la posibilidad de acomodar su esquema de pagos también a su vida. Y eso a mí me parece que es ganador. Y hemos hablado de otros temas. Educación, el presupuesto de la educación. En el año 2020 logramos lo siguiente. En medio de la pandemia, el Fondo de Solidaridad Educativa, donde hoy, y Luis Fernando me corregirá, con los aportes nuestros y de los entes territoriales, podemos tener alrededor de 500,000 estudiantes con matrícula cero y estará vigente también en el primer semestre del 2021. Entendiendo la dinámica. Pero también en la idea estructural de Generación E, nosotros debemos estar cerrando este año con algo cercano a los 160,000 estudiantes que están yendo gratuitamente a la Universidad Pública de Colombia y que representan haber pasado del 8% al 30% y que nos llevarán a agosto del año 2022 a decirle a los jóvenes de Colombia que ya el 50% de la matrícula de educación superior pública será gratuita y que a mi sucesor o sucesora también le quede la idea de que si mantenemos la línea podemos llegar a gratuidad superior al 90% en el 2026. Y esa es una transición única en Colombia. A eso le agrego que ya estamos en el proceso de duplicar la jornada única, ya tenemos 1 millón de estudiantes, es decir, vamos a pasar del 12 al 24%. Y algo que para mí es muy importante, decir a los jóvenes, vamos a formar programadores, 100,000 programadores con el Ministerio de las TICs. Y ha sido la locura los que han entrado. Y algo que nos ha gustado con la ministra Karen, el que no logra entrar, porque no pasó el examen, no lo mandamos con una caja de Kleenex a la casa para que se lamente el resto de su vida, sino que le decimos, venga, cuénteme en qué fue que le fue mal y vamos a darle también esta formación para nivelarlo y que usted pueda entrar al programa de programadores. Y esa también es una manera de dar formación, pensando en la cuarta revolución industrial, avanzando en la doble titulación que tenemos hoy, más de 145,000 jóvenes. Entonces, yo puedo decir que en estos 27 meses, escuchándolos a ustedes, tenemos un gobierno no solamente comprometido, sino que difícilmente será batido en los comparadores históricos con el aporte de recursos y la articulación de recursos pensando en la educación superior y en la educación en general. Y eso también estaba en nuestro plan de gobierno, está en nuestro plan de desarrollo, pero fue enriquecido en la conversación nacional. Y yo creo que eso es lo más importante para destacar, que aquí no hay nada en lo que nosotros pretendamos decirle a los jóvenes, venga, les vamos a enseñar cómo es la cosa. Sino que nosotros tenemos ideas, tenemos visión y también queremos con ustedes seguirla nutriendo y que esta sea la base de grandes transformaciones en el territorio. Así que, apreciado Juan Sebastián, querida vice Diego, la conversación continúa.
Daniel, Mota, seguimos contando con ustedes, porque yo creo que vienen nuevos procesos, vienen nuevas discusiones en distintos temas y queremos seguir llevando esa conversación al territorio y que eso se traduzca también en políticas públicas, en decisiones de Estado y en bienestar para ustedes. Muchísimas gracias.